sean todos bienvenidos a nuestro conversatorio sobre el derecho internacional. Mi nombre es María Isabel Céspedes. Como pueden ver, me encuentro en mi alma mater, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y el día de hoy contamos con dos maravillosas invitadas, las cuales son Mayra Camacho y Carolina Salamanca, con quienes compartimos el título de internacionalistas desde esta misma universidad. Chicas, bienvenidas. Hola María Isabel, Carolina, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme hacer parte de este conversatorio. Creo que podemos llegar a muy buenas conclusiones e intervenciones. Hola Isabel, hola Mayra, qué gusto estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por invitarme. La conversación de hoy, como lo dije, girará en torno al derecho internacional y su importancia y el cómo se aplica en casos y regiones distintas. Y empezamos con la primera pregunta, chicas. ¿Qué son el derecho internacional y la responsabilidad internacional? ¿Cómo se relacionan? Menciona algunos ejemplos. Para empezar, partamos entendiendo de la teoría de lo que es el derecho internacional, que es el responsable de regular las relaciones entre estados, entre estos y también entre otros sujetos del derecho internacional, siendo estos los organismos internacionales como la Santa Sede, la Orden Soberana de Malta, en conclusión aquellos entes que con capacidad jurídica internacional pueden contraer obligaciones y exigir derechos, y poderlos reclamar por medio del jus standi ante los tribunales internacionales. Eso es lo que nos dice Wheaton en 1836. Pero también los insurrectos que han sido reconocidos como beligerantes, los movimientos de liberación nacional y las uniones de estados. Como ya lo sabemos, las bases del derecho internacional se establecen en el Ius Gentium romano, que es el derecho común de los pueblos, el cual sigue comprendiendo el derecho común internacional hasta el día de hoy. Ya más adelante la doctrina amplió este concepto, denominándolo Ius Inter Gentes, el cual únicamente es aplicado a pueblos políticamente organizados. Esta noción, de igual forma, según Kant en su libro, la teoría del derecho no debería traducirse a derecho de gentes, sino como el derecho de los estados. Ya históricamente surge el derecho internacional público como el derecho común de los estados, siendo este también fruto de la evolución de nuevos sujetos internacionales, destinatarios también de este ordenamiento jurídico. Ahora sí, entrando en desarrollo y centrándonos únicamente en los estados, en el derecho internacional se habla de responsabilidad de los estados fundamentalmente en el deber jurídico de comportamientos y que estos vayan acorde a los principios que rige el ordenamiento con el cumplimiento de normas y obligaciones adquiridas, quienes a través de la costumbre, la jurisprudencia y las prácticas internacionales se han logrado llevar un buen manejo de la misma, de la responsabilidad internacional de los estados. Por lo tanto, me permito citar un trabajo de grado hecho por Soledad y Seferian, abogado ya de la Universidad Javeriana, titulado como Responsabilidad Internacional del Estado por el incumplimiento de obligaciones internacionales, publicado en el 2001, en donde se afirma la existencia de una responsabilidad internacional del Estado cuando éste incumple un imperativo jurídico internacional o cuando infringe una obligación de carácter internacional, independientemente de su origen constitucional, convencional u otro. Escenarios en los que se entiende la existencia de un hecho ilícito internacional que, siendo imputable a un Estado, da inicio a su obligación de reparación al ver expuesta su responsabilidad internacional. Por tratarse de una persona moral, le es imputable al Estado el hecho ilícito internacional, que en violación de esas obligaciones ha cometido a través de sus órganos o agentes por medio de los cuales actúa. Esto es porque el Estado ya no se le considera como una autoridad suprema no responsable, sino que actualmente se mira como un sujeto de derechos y obligaciones con soberanía territorial y por lo tanto responsable de los hechos imputables a él mismo. Bueno, una vez dicho esto y entrándolos en contexto, me gustaría escuchar a mis invitadas y podemos empezar por Mayra. Mayra, cuéntame qué opinas sobre este punto. Podemos definir el derecho internacional como un conjunto de normas que regulan las acciones y relaciones de los estados y otros actores e instituciones internacionales. Estas normas se originan en diferentes fuentes, como los tratados internacionales, la costumbre internacional y las fuentes tradicionales del derecho. El derecho internacional también actúa con el fin de proteger a los individuos del abuso de poder que pueden cometer los estados. Por su parte, la responsabilidad internacional es la obligación de los estados de asumir las consecuencias jurídicas, vinculantes o no vinculantes, a raíz de una violación por acción u omisión de las normas internacionales establecidas. Sin embargo, esto no se cumple estrictamente, como menciona Harold Cohn en el artículo de Alexander Nashman de 2012. Las normas internacionales son rara vez ejecutadas coercitivamente, pero son usualmente obedecidas.
Es decir, que si bien se observa un cumplimiento de las normas relativamente bueno y general, muchos estados no suelen obedecer ciertas sanciones. Y eso más que todo se da para mantener las apariencias o porque estas sanciones no son realmente vinculantes. Un ejemplo serían las recomendaciones generales que da la Convención Interamericana de Derechos Humanos a los países de Latinoamérica. Así es, Mayra, concuerdo con lo dicho. Gracias por tu intervención y seguimos con la intervención de Carolina. Carolina, adelante. Y ya para cerrar esta pregunta, podría dar unos ejemplos sobre el papel de la responsabilidad internacional en este ámbito. El primer ejemplo podría ser el incumplimiento de tratados internacionales. Imaginemos que un Estado firma un tratado de no proliferación nuclear, pues comprometiéndose a no desarrollar armas nucleares. Sin embargo, más tarde este país viola este compromiso y avanza pues, en su programa nuclear. Esta acción podría considerarse una violación a sus obligaciones internacionales y pues como resultado enfrentaría la responsabilidad internacional. Ahora pasemos como a un tema igualmente importante, que es la violación de los derechos humanos. En algunos casos, los estados pueden ser responsables internacionalmente por graves violaciones a los derechos humanos dentro de su territorio. Pensemos que un Estado perpetúa actos de tortura, genocidio, desplazamiento forzado, pues en tales situaciones los tribunales internacionales podrían tomar medidas contra el Estado en cuestión. Cambiemos un poco el enfoque hacia el medio ambiente también. Los daños medioambientales transfronterizos son un tema bastante candente en la responsabilidad internacional. Supongamos que un Estado causa daños significativos al medio ambiente que afectan a sus vecinos, por ejemplo, un derrame de petróleo en aguas internacionales. em, Contamina varios países. Esto puede llevar a que el Estado infractor sea considerado responsable bajo el derecho internacional. Ahora que estamos como en la era de la globalización, la era digital, los ciberataques internacionales también entran en juego. Esto tiene un impacto significativo en otros estados, ya que pueden desencadenar responsabilidades internacionales y esto podría incluir ataques cibernéticos que afecten la infraestructura de un país de manera crítica o que cause daños graves económicos. La ciberseguridad, pues, es un tema crucial en el ámbito internacional. No podemos dejar tampoco dejar de mencionar el uso de la fuerza militar. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza militar unilateralmente, excepto pues en defensa propia o con la autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU. Un Estado que inicie una guerra de agresión puede ser considerado un responsable internacional. Además, las cuestiones financieras también entran pues a jugar un papel bastante importante. Los estados pueden ser considerados responsables si no cumplen con sus obligaciones de deuda soberana. Esto puede dar lugar a disputas y litigios internacionales, lo que demuestra cómo la responsabilidad internacional abarca una amplia variedad de temas. Y por último, no hay que dejar de lado el tema del tráfico o el ilícito de drogas o armas. Los estados pueden ser responsables si no toman medidas adecuadas para prevenir el tráfico de drogas o armas a través pues, de su territorio, especialmente si esto afecta a otros países, ya que nos demuestra que la cooperación internacional es esencial para abordar estos desafíos. Chicas, gracias por sus aportes. Seguimos con la siguiente pregunta, que es la segunda. ¿Qué es el derecho internacional y cómo se relaciona con el derecho doméstico? Esta relación es compleja. El derecho doméstico hace referencia a las leyes y normas de un país en específico, dentro del mismo, que rigen de las relaciones entre los individuos o entidades dentro del país. Aunque ambos derechos son sistemas legales distintos, los estados incorporan el derecho internacional en su derecho doméstico, es decir, en su derecho nacional, a través de procesos de adoptación o incorporación en su legislación nacional, ya sea por medio de la adopción de tratados y convenciones internacionales mediante un proceso legislativo interno, lo que les puede otorgar fuerza legal en el país. Además de que los estados pueden adoptar leyes y regulaciones nacionales que reflejen los principios y normas del derecho internacional, es decir, el derecho internacional es o debe ser inspirador. Por otro lado, también por medio de la relación jerárquica que existe entre el derecho internacional y el doméstico, este puede variar según los sistemas legales de cada país, ya que algunos países reconocen al derecho internacional como una fuente superior y prevaleciente sobre el derecho doméstico, mientras que los otros consideran que lo interno, es decir, el derecho doméstico es supremo, y este permite que el derecho internacional se aplique siempre y cuando este guarde un grado de compatibilidad con las leyes nacionales. Y para concluir, la interpretación y jurisprudencia, ya que los tribunales nacionales cumplen un papel fundamental y crucial en la relación que existe entre el derecho internacional y el derecho doméstico, ya que a menudo los tribunales nacionales requieren de la interpretación y aplicación tanto de las leyes nacionales como de las normas internacionales, casos como la jurisprudencia de los tribunales internacionales, como lo es la Corte Internacional de Justicia. Los tribunales regionales pueden influir en la interpretación y aplicación del derecho doméstico.
pero citando a fuentes y su artículo en el que el Estado, por ejemplo, podría dictar una legislación contraria a la norma internacional o podría dictar normas restringiendo la posibilidad de que un tratado en específico sea invocado ante los tribunales nacionales por los particulares. Es decir, si bien sí se puede aplicar una norma internacional en un tribunal nacional, este no está obligado a siempre hacerlo, ya que la aplicación del derecho internacional por los tribunales internos depende de lo que decidan los respectivos sistemas jurídicos nacionales, ya que todavía no existe ninguna norma internacional general que disponga cómo los respectivos estados deben incorporar el derecho internacional en los sistemas jurídicos domésticos. Nuevamente le damos paso a nuestra invitada Mayra. La concepción dualista sostiene que existe una separación entre el derecho internacional y el derecho interno. Según esta concepción, los sistemas legales nacionales y el sistema legal internacional son independientes y no se intersectan entre sí. Esta teoría se basa en el principio de que el derecho interno del Estado es superior al derecho internacional y que la validez y aplicabilidad de las normas internacionales dependen de su incorporación y adaptación en el sistema legal nacional de cada Estado. La concepción monista, por su parte, sostiene que existe una única fuente de normas jurídicas que se aplica tanto al ordenamiento interno de los estados como a la relación entre ellos. Según esta concepción, no hay una separación clara entre el derecho interno y el derecho internacional, sino que ambos forman parte de un mismo sistema jurídico. Ambas de esas concepciones mencionan entre sí, especialmente la dualista, que existe una especie de jerarquía entre el derecho internacional y el derecho interno, como lo mencionó anteriormente María Isabel. A pesar de estas concepciones, en la realidad vemos que el derecho interno y el derecho internacional se complementan entre sí de maneras distintas. Por ejemplo, el ordenamiento interno puede adoptar normas o ciertos parámetros de normas internacionales para complementar la legislación interna en caso de que se encuentren vacíos dentro del ordenamiento jurídico interno. Relacionado a lo que dijo María Isabel segundos atrás, esta complementariedad se ve en lo que, por ejemplo, en Colombia conocemos como el bloque constitucional, que se refiere al hecho de adoptar normas del derecho internacional como parte del ordenamiento jurídico interno. Esto se da a través de firma y ratificación de tratados internacionales principalmente. Así es, esta relación es multidimensional. Los estados deben encontrar un equilibrio entre sus obligaciones y compromisos internacionales y la preservación de su soberanía y su sistema legal interno. Gracias, Mayra, por tu aporte. Seguimos con la intervención de Carolina. Adelante. Retomando lo que mencionó Isabel sobre la jerarquía, pues García y Zamora en el 2019 nos hablan un poco de esta posición privilegiada de los tratados de índole universal. Sin embargo, esto no impide que cada país busque medios diferentes para satisfacer pues, sus necesidades de cooperación. Para entender mejor este tema es relevante hablar de la sociedad internacional y su evolución. En el 95, Aguirre señala que después de la Guerra Fría el mundo experimenta profundos cambios desde conflictos internos hasta cambios en la economía mundial y en el medio ambiente. Esos factores dieron lugar pues, a nuevos actores internacionales en la comunidad y el impacto de estos cambios generó fragmentaciones en el sistema internacional. Temas como el narcotráfico, la pobreza, la migración, el feminismo, que solían considerarse como asuntos internos de los estados, ahora trascienden a un nivel internacional y requieren pues una normativa muy específica. Sin embargo, el derecho internacional, a pesar de ser un impedimento, a pesar de no ser un impedimento para que los estados pues, se organicen con cierta autonomía, prevalece sobre cualquier derecho interno. La autonomía no es excusa para que dejen de cumplir sus obligaciones internacionales. En este contexto surgieron dos teorías importantes sobre la jerarquía de los tratados. Está la teoría monista, derivada de Kelsen, considera que la norma internacional se acepta por encima de cualquier ordenamiento jurídico interno y es la más adoptada en el sistema actualmente. Y por otro lado está la teoría dualista de Triple, que ve el derecho internacional y el derecho interno como sistemas iguales e independientes que no deben subordinarse uno por encima del otro, pues el objetivo general, eh, el objetivo principal, según Monroy en el 2010, nos dice que busca la integración para que estos dos ordenamientos se vuelvan uno solo.
Esto se logra a través de normas ius cogens y son reconocidas y aceptadas por la comunidad internacional y no admiten modificaciones, como los derechos humanos, los convenios internacionales y la Carta de la ONU, que tiene pues como la primacía sobre cualquier tratado internacional. Así es, también que la interacción entre ambos sistemas permite promover la paz, los derechos humanos y la cooperación entre los estados en el escenario internacional. Gracias, Carolina, por tu intervención. Seguimos con la tercera pregunta, que es ¿qué se entiende por fragmentación del derecho internacional y cuál es su importancia? Citando a Alejandro Rodiles y su artículo a la fragmentación del derecho internacional, riesgos u oportunidades para México del 2008, la fragmentación del derecho internacional se entiende por medio de su diversificación mediante la proliferación de instituciones y regímenes normativos que gozan de un gran grado de autonomía, así como los conflictos que surgen entre dichos regímenes e instituciones y con el derecho internacional general y sus instituciones. Es decir, se refiere a la existencia de múltiples normas y principios legales que coexisten en el ámbito internacional. Esto ocurre debido a la diversidad de actores internacionales como estados, organizaciones internacionales y tribunales, cada uno con sus enfoques y sus normas propias. La importancia de comprender la fragmentación del derecho internacional radica en varios aspectos. El primero, la fragmentación puede llevar a la falta de coherencia y consistencia en la aplicación de las normas internacionales, lo que puede dificultar la resolución de disputas y la promoción de la paz y la seguridad internacional. También plantea desafíos para la protección de los derechos humanos y la promoción de un desarrollo sostenible, ya que diferentes actores pueden tener enfoques y estándares divergentes en estas áreas. Puede ser también vista como un reflejo de la diversidad de perspectivas y necesidades de los estados y otros actores internacionales. Reconocer y comprender esta diversidad puede permitir la adopción de enfoques más inclusivos y respetuosos en los diferentes sistemas legales y culturales. Comprender dicha fragmentación es importante para abordar los desafíos y promover así la cooperación efectiva entre los actores internacionales, en la que se pueda garantizar una mayor coherencia y consistencia en la aplicación de normas internacionales. Siguiendo con la dinámica del conversatorio, le damos paso a la intervención de nuestra compañera Mayra. Mayra, adelante. Gracias, Maricel, por el uso de la palabra. Ahora, complementando un poco, la fragmentación del derecho internacional se entiende como la existencia de múltiples formas de regulación en el ámbito internacional. Por lo mismo, en su libro Fragmentación del Derecho Internacional, una justificación teórica jurídica para el constitucionalismo global, de 2021, David Mora plantea esta fragmentación como una preocupación, pues este fenómeno implica que la aplicación del derecho internacional no se da como una unidad completa, sino más bien como pequeñas secciones con diferentes contenidos específicos. Gracias, Mayra, por tu intervención. Ahora le damos paso a la intervención de nuestra otra compañera y colega, Carolina. Adelante, Carolina. Muchísimas gracias. De igual forma, Koskenemi en 2006 nos explica que la fragmentación del derecho internacional hace referencia a la tendencia por la que empezaron a surgir instituciones jurídicas especializadas pues en diversos temas que parten del derecho internacional y pues son relativamente autónomas. O sea, lo que antes era generalmente considerado puro derecho internacional, pues ha derivado a diversos regímenes especializados que contienen sus propios principios e instituciones. De nuevo, Koskiniemi habla de la importancia de este estudio de la fragmentación del derecho internacional porque es una tendencia que genera el surgimiento de normativas internacionales y estos sistemas de normas no guardan pues alguna relación entre sí, por lo que puede generar discrepancia entre estas. El tema pues de la fragmentación siempre ha existido, pero es un tema que suele resonar más entre los académicos. De igual manera, Rodríguez en el 2017, en una revista sobre derecho internacional, habla de los conflictos que esta fragmentación genera y lo importante pues que es tenerlos en cuenta, la aplicación de las leyes muy específicas y particulares en lugar de una ley como general para todos. Los enfrentamientos entre estas dos obligaciones que existe a nivel internacional, pero provienen de regímenes como especiales. Por supuesto, la aplicación de estos principios de manera interpretativa que difieren de lo que se entiende como el derecho internacional puro, por así decirlo, ya que esto genera problemáticas, por ejemplo, en la interpretación de lo que se le dan a las organizaciones a tratados como los derechos humanos, por ejemplo, que es crucial tenerlos bajo control porque se puede dar una mala práctica de estas normas y pues al chocar dos instituciones no se puede garantizar la protección de los derechos humanos. Gracias, Carolina, por tu intervención. Ahora le damos paso a nuestra última pregunta del día y es ¿cuál es la importancia para América Latina el tener una convención de derechos humanos?
En esta oportunidad quiero cambiar los roles y quiero empezar dándole la palabra a Mayra. Mayra, adelante. Gracias, María Isabel. Bueno, entonces la Convención Americana de Derechos Humanos se dio en Costa Rica en 1969, va sobre los derechos humanos interamericanos, entra en vigencia en 1978 y es el tratado más importante del sistema interamericano de protección y protección de los derechos humanos. Ahora, bien, tomando el trabajo de Gareth de 1999, habla sobre la polémica del derecho internacional y los derechos humanos. Habla de la diferenciación que se debe hacer ante la diversidad cultural que tendrían los pueblos frente a la universalización de los derechos humanos. Todo esto con el fin de reconocer y respetar las diferencias culturales y lo difícil que es aplicar un solo sistema de derechos humanos que recoja todas esas culturas y sociedades. Por lo tanto, se debe velar más allá de estos modelos por la dignidad individual de las comunidades y los individuos de las mismas. Ahora bien, se reconoce que Latinoamérica es una región muy marcada por sus sociedades originarias presentes en el territorio, pero también muy contradictoria. Como dice Buckhart en su investigación publicada en 2015, donde habla de esta problemática de diversidad étnica, política y cultural que en el continente fueron negadas por el Estado y la población. Es por ello que es fundamental hablar de derechos humanos en nuestro tiempo, porque es verdad que a medida que pasa el tiempo parece que hay un avance significativo en derechos humanos en muchos aspectos, pero también es verdad que América Latina ha sido un lugar especialmente afectado por la desigualdad, la segregación social, la discriminación muy clara. Antes, los derechos humanos se tomaban más como una guía ético-política para los estados, pero tras la Segunda Guerra Mundial se consolidó más de manera jurídica para garantizar que estos se cumplieran de forma adecuada. Tras estos acontecimientos, Latinoamérica empezó a ganar terreno en el escenario internacional. Pasó de ser un área marginada a ser tenida en cuenta por la preocupación de su autonomía y las ideologías que regían durante la Segunda Guerra Fría. Es entonces que se implementa este sistema neoliberal donde América Latina resultó más perjudicado que beneficiado, principalmente en el ámbito económico bajo la presión que ejercía Estados Unidos. De esta manera, en un inicio se implantaron los derechos humanos solo para dar beneficio a los países más desarrollados. Por esto es importante que en América Latina se hable de derechos humanos y que se rijan bajo instituciones fuertes para que esos derechos no sean violados y ningún organismo internacional pase por encima de ellos o incluso el mismo Estado. Que las normas no sean solo escritos como en la Constitución de 1991 aquí en Colombia, que reconoce que somos un país con pluralidad étnica y cultural, pero tampoco se ven mayores esfuerzos para proteger los lugares de desarrollo y sagrados de estos individuos. Y no tiene mucho cobijo del Estado para vivir con dignidad, sin discriminación, por religión, raza, origen, lengua o orientación sexual. Un ejemplo de cómo la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha ayudado a mejorar la situación de derechos humanos en Latinoamérica es a través de las resoluciones que se le dan a los casos tanto de la Convención como de la Corte, ya que estos brindan precedentes para casos futuros. Un ejemplo que se me viene a la mente ahora es el caso de Atala Rifo versus Chile, que sienta un precedente para la protección de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI y sus derechos a tener una familia. Tienes razón, Mayra, en cada punto que dijiste y que además, en primer lugar, tener una convención de derechos humanos proporciona un marco legal y normativo para la protección y promoción de los derechos fundamentales en la región. Establece también unos mínimos estándares que los estados deben cumplir y garantizar igualdad, dignidad y no discriminación en todas las personas. De igual forma, brinda mecanismos para la supervisión y el monitoreo de los derechos humanos en la región, incluyendo comités de expertos y la posibilidad de presentar denuncias individuales o colectivas ante instancias internacionales. Además, de que, claro, la Convención también fortalece el Estado de Derecho y la democracia en la región, al establecer principios fundamentales como el respeto a la vida, la libertad, la igualdad, la justicia. Así, promueve la rendición de cuentas por parte de los estados y la responsabilidad que tienen los mismos para proteger los derechos de cada individuo frente a posibles abusos de poder por parte de entes públicos.
Y por último, pero no menos importantes, está el fomento de políticas públicas que promuevan la inclusión social, la justicia, la igualdad. Estos aspectos son fundamentales para abordar desafíos como son la pobreza, la discriminación, la violencia de género y la inclusión social dentro de la misma región. Aquí me es permitido citar a Remón y su artículo La importancia de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el sistema interamericano y la interpretación de que ella realiza la Corte Interamericana en el 2019. En donde como reflexión final demuestra la trascendental importancia de tener una declaración en pro a la construcción de los sistemas interamericanos de protección de los derechos humanos, ya que este creó los cimientos para la construcción del mismo y que con su contenido no solo da un gran valor al respeto a la dignidad del ser humano, sino que también la necesidad del desarrollo del derecho internacional. Una vez dicho esto, quiero darle paso a la última intervención del día, que es de mi compañera Carolina. Adelante. Así es un tema muy crucial de hablar. Y ahora bien, se reconoce que Latinoamérica es una región muy marcada por sus sociedades originarias presentes en el territorio, pero también muy contradictorias, como dice Buchard en su investigación publicada en el pasado 2015, donde habla de que la problemática de la diversidad política, étnica y cultural que en el continente fueron negadas por el Estado y la población. Es por ello que es fundamental hablar de los derechos humanos en nuestros tiempos, porque es verdad que a medida que pasa el tiempo parece que avanzamos en muchos aspectos, pero también es verdad que América Latina ha sido un lugar especialmente afectado por la desigualdad, la segregación social, la discriminación, ya que esta región sufre y sigue hoy en día sufriendo consecuencias de la colonialidad europea, que a partir de esto se negó su territorio, sus recursos, su cultura y aprendizajes, que lo que hace que sea un pueblo que aún sigue sangrando. Antes de los derechos humanos, ante los derechos humanos se tomaban como una guía ético-política para los estados tras la Segunda Guerra Mundial. Fue algo que se consolida más de manera jurídica para garantizar que se cumplan. Tras estos acontecimientos, Latinoamérica empieza a ganar terreno en el escenario internacional. Pasó de ser un área marginada a ser tenida en cuenta por la preocupación de su autonomía y las ideologías que surgían y que regían durante la Guerra Fría. Entonces, como que simplemente este sistema neoliberal donde Latinoamérica resultó más perjudicada que beneficiada, por ejemplo, en el ámbito económico, bajo la presión que ejercían los Estados Unidos, y de esta manera estaban implementando los derechos humanos solo para dar beneficio pues, a los países más desarrollados. Es por esto que es crucial y es importante que en América Latina se empiece a hablar de los derechos humanos, que se rijan para que estos derechos no sean violados y que ningún organismo internacional pase por encima de estos. Que las normas no sean solo escritas, como por ejemplo la Constitución del 91, en el cual se reconoce que somos un país con pluralidad étnica y cultural, pero que tampoco hace mucho para proteger los lugares de desarrollo de estos individuos y no puede tener mucho cobijo por el Estado para vivir con dignidad, sin discriminación por su religión, raza, origen o lengua. Bueno, chicas, eso es todo por hoy. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de aceptar esta invitación a participar en este conversatorio tan enriquecedor en nuestro tema principal, que era el derecho internacional para nuestros futuros internacionalistas y abogados. Nos vemos en una próxima. Chao. De igual forma, te agradezco también por la invitación. Fue una oportunidad para encontrarnos como egresadas de nuestra alma mater, la Tadeo, y hasta la próxima, muchachos. Gracias. Gracias por la maravillosa invitación, Marisabel. A ti también por tus increíbles intervenciones, Carolina. Espero vernos en un próximo debate. Hasta luego. Muchas gracias, chao chicos, para ustedes, nuestros televidentes diarios. Nos vemos en un próximo capítulo, entonces, chao.